¿Se ve, doctora? Aún no se ve. Ahora sí se podemos ver. Sí se ve ahora. Ya, está bien, doctora. Buenas noches con todos. Doctora, buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad nos tocó ser el primer grupo y me llamo Jason y en esta oportunidad les vamos a presentar un tema muy importante para comenzar las exposiciones de nutrición. Vamos a iniciar con el tema que es macronutrientes y micronutrientes. Este tema es muy importante ya que básicamente nos da la base para ir desenvolviéndonos en lo que es este bonito curso que es la nutrición. Como introducción, antes de entrar a lo que a definir qué es un nutriente en sí o qué son los micronutrientes o los macronutrientes, tenemos que saber que para que una dieta en una persona sea adecuada y también sea nutricionalmente equilibrada, tienen que estar presentes principalmente alimentos que nos proporcionen energía, ¿ya? Y todos los nutrientes que nos van a proporcionar energía deben estar en una cantidad y en una calidad adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades y conseguir un óptimo estado de salud. Por ese motivo, como introducción, nosotros tenemos que conocer qué es un nutriente y principalmente qué es energía. Ya son palabras muy utilizadas, pero no sabemos la definición exacta que ahora les voy a dar a conocer. Principalmente los nutrientes va a ser, el nutriente va a ser prácticamente todo aquel alimento, ya sean proteínas o carbohidratos o grasas, o también llamados vitamina, o también las vitaminas, la fibra, los minerales, que nos van a dar la energía suficiente para realizar nuestras actividades. Entonces, ¿pero qué es la energía? Entonces, la energía va a ser la fuerza que nos va a dar esa capacidad para realizar un trabajo. Y ese trabajo que realiza el cuerpo, principalmente, ¿en qué emplea esa energía? Esa energía que nos dan los alimentos del día a día, lo va a emplear en todo el trabajo que hacen los órganos del cuerpo, como el funcionamiento del corazón, o la contracción muscular, o la respiración, hasta otros que no son muy mencionados, como es la temperatura corporal. Entonces, básicamente eso es la energía y eso es un nutriente, ¿no? Que va a ser la materia prima para que nuestro cuerpo funcione bien. Y ahora, esta energía, muchos se preguntarán, ¿y de dónde procede esta energía? Pues es suministrada por los alimentos, como ya les he dicho, y principalmente esta energía se va a obtener de la oxidación de estos nutrientes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, que un carbohidrato se va a oxidar o una grasa y las proteínas se van a oxidar y al final, como ya sabemos, ya hemos estudiado también en bioquímica, nos va a producir ATP, que es energía. Entonces, otra cosa que también les quería mencionar acá es que vamos a denominar como dentro de energía hay un concepto que es el valor energético o calórico de un alimento, que básicamente es la cantidad de energía que este alimento nos va a producir cuando va a ser oxidado, ¿no? O sea, el nutriente se llama valor energético a la cantidad a la cantidad de energía que nos va a producir un nutriente, ¿no? Como por ejemplo acá les he adicionado una tabla muy interesante que nos dice un gramo de grasa nos puede producir 9 kilocalorías, o un gramo de proteína nos proporciona 4 kilocalorías, o un gramo de hidratos de carbono al igual 4 kilocalorías, o un gramo de fibra 2 kilocalorías. Entonces es muy interesante y ya tenemos que estar manejando estos términos. El término para el valor de la energía son en kilocalorías. Ahora, entrando a lo que son macro y micronutrientes, como ya les he explicado, los nutrientes básicamente lo vamos a dividir en dos familias grandes, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Principalmente dentro de los macronutrientes tenemos a lo que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.
yo me he preguntado por qué estos se llaman macronutrientes, porque son básicamente, su nombre proviene ya que son los únicos nutrientes que nos van a proporcionar energía o calorías. Y estos macronutrientes se deben consumir diariamente y en cantidades referentes a gramos, ¿ya? Por eso se llaman macronutrientes, macro de grande. Y como los consumimos en gramos, o sea, en grandes cantidades, de ahí su nombre. Como ya les he mencionado, tenemos a los hidratos de carbono, a las proteínas y a las grasas, pero también tenemos otra familia que son los micronutrientes, que como podemos ver están compuestos por las vitaminas y los minerales. Estos micronutrientes, pues al igual que estos micronutrientes, difieren o se diferencian de los macronutrientes. ¿Por qué? Porque a estos micronutrientes los necesitamos en cantidades mucho menores que los macronutrientes. Entonces, los macronutrientes nosotros los consumimos en gramos, mientras que los micronutrientes los consumimos en miligramos o hasta microgramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque y algo que hay que resaltar acá es que el hecho de que nosotros consumamos más cantidad de macronutrientes y menos cantidad de micronutrientes no significa de que ambos sean indispensables. Ambos son indispensables para llegar a una buena nutrición en un paciente o en una persona sana. Entonces, eh, la cantidad, la cantidad ingerida no difiere de su importancia nutricional, ¿ya? Eso es algo muy importante que hay que resaltar acá. Entonces, como vamos a seguir desarrollando el tema, principalmente como primer tema vamos a hablar de los macronutrientes. Ya les había mencionado, tenemos a las proteínas, estas son sus estructuras químicas. Podemos ver que todos están formados por carbono, hidróxido y oxígeno y nitrógeno, el famoso CHON en cuanto a las proteínas y CHO en cuanto a los otros dos, ¿no? Carbohidratos y lípidos. Entonces, vamos a comenzar con las proteínas, que está dentro de las familias de los macronutrientes. Tenemos que saber que en cuanto a las proteínas, pues todos los seres vivos vamos a estar conformados por proteínas. Entonces, las proteínas se van a distinguir de las demás familias, como por ejemplo los carbohidratos y los lípidos, porque estas proteínas van a contener nitrógeno, como ya les había mostrado en su estructura química. Entonces, estas proteínas van a ser polímeros o en palabras simples, van a estar formados por una unión de varios aminoácidos. Y como nosotros ya hemos visto, existen 20 distintos aminoácidos, ¿ya? Entonces, estos aminoácidos van a estar unidos por enlaces peptídicos, como podemos ver aquí. Por ejemplo, ya les había mencionado que lo que los diferencia es que las proteínas nos aportan nitrógeno, ¿no? En nuestra alimentación diaria. Entonces, estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Entonces, una proteína va a poder contener varios o miles de aminoácidos, ¿no? Entonces, la secuencia de esos aminoácidos es lo que le da la constitución a estas proteínas, ¿no? Ya que algunas proteínas pueden ser, por ejemplo, estructurales, como el colágeno, el tejido conectivo o la queratina que se encuentra en los pelos y en las uñas. Entonces son muy importantes, ¿no? Porque tienen una función estructural o como también pueden estar presentes en las hormonas. Entonces, las proteínas van a constituir principalmente la estructura celular. Entonces, estas proteínas son indispensables para el crecimiento y desarrollo normal de una persona. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se hace una herida o en la misma descamación que se da día a día de la piel, entonces también las proteínas son indispensables para el suplemento de esta reparación celular que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, algo que hay que saber de las proteínas y es muy importante es que las proteínas, aparte de estar constituidas de aminoácidos y nos proporcionarnos una función estructural a todos los seres vivos, principalmente también lo podemos usar como una fuente que nos proporciona energía, porque la fuente de energía que nos da las proteínas son principalmente 4 kilocalorías por gramo, ¿ya? Pero por razones metabólicas
y también fisiológicas, no es muy recomendable utilizar a las proteínas, o sea, estos alimentos que son principalmente compuestos por proteínas, ya que son aminoácidos o alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque nos van a, como ya les he mencionado anteriormente, contienen nitrógeno, ¿no? Y su alto consumo nos podría conllevar una consecuencia acumulación de compuestos nitrogenados, lo cual no nos conviene. Entonces, pero otra cosa que hay que saber es que, por ejemplo, una persona que no consume en su dieta está alterada, ¿ya? Entonces no tiene una suficiente cantidad de grasas o hidratos de carbono que está dentro de los macronutrientes, solo consume proteínas, ¿ya? Entonces el cuerpo principalmente también va a utilizar a la proteína para proporcionar energía, aunque no sea este su principal objetivo de las proteínas, ¿ya? Como ya les he mencionado, la fuente energética es 4 kilocalorías por gramo. Entonces, acá el Manual de Nutrición y Dietética de Ángeles Carvajal nos dice que las proteínas principalmente tienen que representar el 10 al 15% de la dieta, no más, ¿ya? Entonces, es por eso que algunas personas que, por ejemplo, están en cuadros caquéticos o hospitalizados, principalmente cuando se les acaba o no se les está suministrando bien los otros macronutrientes, como son los carbohidratos y las grasas, los lípidos, el cuerpo comienza a utilizar las proteínas como fuente de energía. Es por eso que el cuerpo comienza a consumir lo que son los músculos, porque los músculos están conformados principalmente por aminoácidos. O sea, todas las proteínas en sí, pero en sí comienza a autocomerse el cuerpo y comienza a sacar energía de los músculos, ¿no? Es por eso que se dan esos cuadros de caquexia. Ahora, otra cosa que hay que resaltar, ya que les había dicho que las proteínas son unión de diferentes aminoácidos, es que hay diferentes tipos de aminoácidos y este cuadro también me ha parecido muy interesante y lo he sacado del Manual de Nutrición y Dietética de Carvajal y Asconza y nos dice que los aminoácidos principalmente se dividen en esenciales y no esenciales y de estos dos nos puede salir aminoácidos condicionalmente esenciales. En qué se refiere a esto? Hay diferentes tipos de aminoácidos, como ya les he dicho, hay 20 tipos de aminoácidos y estos aminoácidos se van a combinar para formar proteínas. Entonces, principalmente algunos aminoácidos de estos pueden ser sintetizados por el organismo, por nuestro propio cuerpo. Entonces, si nuestro propio cuerpo los puede sintetizar, entonces no es necesario el aporte externo, ¿no? Es por eso que se llaman aminoácidos eh, no esenciales. No esenciales, como podemos ver acá en la letra B. Entonces, estos aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por el propio cuerpo, principalmente por el hígado. Y estos aminoácidos son los que tenemos acá: la alanina, la arginina, el aspartato, la asparragina, el glutamato, la glutamina, la glicina, la prolina y la serina. O como en todo el aspecto contrario, hay otros tipos de aminoácidos, como son los denominados esenciales, o acá le puso como también como indispensables. ¿Por qué? Porque estos indispensables no van a poder ser sintetizados por el organismo, ¿ya? Entonces, como el hombre no puede sintetizar estos aminoácidos, debe buscar su consumo externo. Entonces, debe ser aportados por la dieta, ¿ya? Para mantener el balance de nitrógeno que nos proporciona todas las proteínas. Entonces, principalmente, los aminoácidos esenciales o indispensables son los que tenemos acá: la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, triptófano, treonina, valina y histidina. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Les pongo un ejemplo. La arginina puede ser esencial para los niños muy pequeños, ¿ya? Entonces, acá tenemos a la arginina. Entonces, sus requerimientos son mayores que su capacidad para sintetizarlas, ¿ya? Sabemos que la arginina está dentro de los aminoácidos no esenciales. Y como ya le estoy diciendo, que la arginina es muy importante para el crecimiento de los niños. ¿Ya? Entonces, su cuerpo, ya que necesita gran cantidad de arginina, no se basta, o sea, no
no suple las necesidades biológicas sintetizando arginina, entonces necesita un aporte externo. Entonces la arginina en los niños, a pesar de ser un aminoácido no esencial, se vuelve condicionalmente esencial. Eso es a lo que viene esta tercera familia. Por eso se les pone condicionalmente esenciales. Entonces, otro ejemplo que también les podría poner es que, o por ejemplo, dos aminoácidos esenciales que tenemos acá, pueden, pueden formar, se pueden formar a partir de otros que no son esenciales. Entonces también pues, pasarían a ser condicionalmente esenciales. Entonces, estos aminoácidos, como nos dice acá, son normalmente no esenciales, ¿ya? Pero en algunas circunstancias tienen que ser aportados por la dieta, como ya les he dicho en el caso de los niños, que su cuerpo no puede suplir la síntesis de arginina, ya que necesitan en grandes cantidades porque es esencial para su crecimiento. Entonces, las necesidades van a exceder la capacidad de síntesis. Los aminoácidos esenciales también pueden ser, como ya les he explicado ahorita, precursores en estas pequeñas cantidades, como por ejemplo la metionina, que es esencial, que de esta metionina nosotros, el cuerpo puede sintetizar cisteína, que es un aminoácido no esencial, o el igual, ¿no? De la fenilalanina, que es esencial, a la tirosina, que no es esencial. O también, otra cosa que les quería mencionar es que también, por ejemplo, cuando hay alteraciones del metabolismo, como por ejemplo, hay una enfermedad en cuanto a la fenilalanina, o como por ejemplo, el cuerpo presenta una deficiencia genética para que no pueda fabricar, digamos, isoleucina, ¿ya? Entonces, esta isoleucina, el cuerpo no la va a poder fabricar, entonces habría una alteración del metabolismo, ¿no? Principalmente por herencia genética. Entonces, ¿de dónde tenemos que aportar esta isoleucina? Tenemos que aportar de alimentos extrínsecos al cuerpo, ¿no? Entonces, de lo que la isoleucina es un aminoácido esencial, pasaría a ser un condicionalmente esencial. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el cuerpo que no permite la síntesis de esta, ¿no? De este aminoácido que es esencial. Entonces pasaría a ser un aminoácido no esencial. Esa es la idea de este cuadro y es algo muy interesante. Ahora, en cuanto a las proteínas, también el Manual de Nutrición y Dietética nos brinda a que cuáles son las recomendaciones al momento de nosotros administrar proteínas en nuestra dieta. Antes de hablar de las recomendaciones, primero nosotros tenemos que saber algunos términos, como por ejemplo, ¿qué significa valor biológico de una proteína? Que en sus siglas, acá la guía le pone VIB, valor biológico. Les explico, el valor biológico de una proteína principalmente se va a definir como la proporción de esta proteína que es absorbida, que es absorbida por nuestro cuerpo y también es retenida. Entonces, por lo tanto, o sea, cada tipo de proteína, como podemos ver acá en esta lista, va a tener un diferente valor biológico, ¿ya? El valor biológico es, o sea, cuánto de esta proteína consumimos y cuánto el cuerpo absorbe y retiene la proteína, ¿ya? No la deja ir. O sea, en otras palabras, la eficacia al momento, la eficacia y la calidad de esta proteína para nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene que absorber y una vez absorbido nosotros tenemos que retener esta proteína para su posterior metabolismo. Y acá el libro nos menciona que la proteína, teóricamente, el libro lo menciona así, es una proteína perfecta, son el huevo de la gallina y la leche humana. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que su valor biológico es de 100%. O sea, eso quiere decir que el 100% de la proteína del huevo y de la leche humana se va a absorber por nuestro cuerpo y nosotros la vamos a retener y la vamos a poder utilizar, ¿ya? Eso igual en cuanto a la leche humana, es por eso que es muy importante el aporte a los niños de estas proteínas, principalmente la leche materna, ¿no? Ya que estamos viendo cuánto es su valor biológico. Pero podemos ver otras proteínas que van bajando la eficacia, como por ejemplo en la leche de vaca, que es de un 75 a un 93%,
en cuanto a su valor biológico, o el pescado, que es de un 76%, la carne, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Acá este cuadro me pareció muy interesante y es algo muy importante, ¿no? Conocer que existen proteínas que tienen un valor biológico de hasta el 100%, ¿no? De un 90 al 100%, pero acá le pone con 100%, que es el huevo de la gallina y la leche humana. Ahora, en cuanto a las ingestas recomendadas, como ya les he mencionado antes, las necesidades de estas proteínas van a variar a lo largo de la vida. Ya independientemente de la persona que las esté necesitando, ya sean los bebés, los niños o los adolescentes, como por ejemplo los niños y los adolescentes van a necesitar proteínas y principalmente los aminoácidos, como ya les he mencionado antes, para su crecimiento, ¿no? Y las gestantes al igual, de la misma manera, para el desarrollo del feto. Las madres que están lactando igual una necesitan una ingesta de proteína. ¿Para qué? Para la producción de leche. Entonces, las principales fuentes de proteína que nosotros, y nos recomienda también Ángeles Carvajal en la guía de nutrición, las podemos obtener de los lácteos, las carnes, los pescados, los huevos, los cereales y algunos frutos secos. Entonces, la ingesta recomendada que nos da es de 0.8 gramos por kilo de peso en una persona al día. Y principalmente esta cantidad tiene que ser administrada, esta cantidad tiene que ser administrada en mayores cantidades en personas que tienen un crecimiento, que están en desarrollo, como por ejemplo lo que son los niños o los adolescentes o cuando están las madres en gestación, ¿no? O cuando las mamás están lactando o están dando de lactar para que puedan producir para la producción de leche, ¿no? Ahora, los objetivos nutricionales que nos menciona en cuanto a las proteínas es que nosotros tenemos que saber que, como ya les he mencionado antes, las proteínas en la dieta deben ser de un 10 a un 15% en cuanto a la administración de macronutrientes totales, ¿no? Les había mencionado que cada proteína nos da un aproximado de 4 kilocalorías el gramo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? El libro nos recomienda, ya que así como nos está dando un valor basal, también nos debe dar un valor límite. Entonces, el libro recomienda no superar la ingesta de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso al día. ¿Por qué? Porque, como ya les he mencionado, las proteínas tienen un compuesto nitrogenado. Entonces, al metabolismo, al cuerpo no le es factible valerse la proteína para sacar kilocalorías, ¿no? Energía. ¿Por qué? Porque su metabolismo nos va a dar una acumulación de productos nitrogenados. Eso es algo muy importante que hay que conocer. Ahora, pasando a la otra familia, estamos hablando de los lípidos. Ya hemos hablado de las proteínas. Los lípidos, algo muy importante de los lípidos es que van a ser un grupo de sustancias que van a ser insolubles al agua, ¿ya? Van a ser insolubles al agua, pero en los solventes que nosotros tenemos en el cuerpo o solventes orgánicos, estos sí van a ser solubles, ¿ya? Dentro de los lípidos, este cuadro es muy didáctico, ya que nos da a conocer cómo se componen la familia de los lípidos. Dentro de los lípidos tenemos 3 grandes familias que son los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles, ¿ya? Estos triglicéridos también comúnmente son a lo que nosotros llamamos grasas, ¿ya? Entonces, estas grasas no solo van a incluir grasas visibles, como lo podemos ver o como podemos ver acá en la imagen, o las mantequillas, o como lo es el aceite de oliva, sino también hay grasas que son invisibles, por así decirlo, que están dentro también de la carne. Y también como por ejemplo aquellas grasas que están dentro de la leche o los frutos secos, como podemos ver acá, como también en las carnes, como lo que es el pescado. Ahora, las grasas en sí es la mezcla de triglicéridos
y van a estar formadas por diferentes ácidos grasos y una molécula de glicerol. Entonces, estamos diciendo que los triglicéridos, también conocidos o comúnmente llamados como grasas, van a estar formados por glicerol. Este glicerol, esta unión de glicerol con ácidos grasos es muy importante para formar los triglicéridos, pero en cuanto a los ácidos grasos, también tenemos una subdivisión de dos familias grandes, que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos saturados los podemos encontrar principalmente en grasas animales, ¿ya? Y su exceso nos va a condicionar a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y algo que les voy adelantando es que los ácidos grasos se llaman saturados, insaturados. Más adelante les voy a explicar por qué el nombre, pero principalmente es porque se diferencian porque en cuanto a sus enlaces que tienen en cuanto a las moléculas, ¿ya? Les voy a mostrar más adelante con un esquema, pero hay que recalcar que los saturados son, por así decirlo, esas grasas sólidas, ¿ya? Esas grasas sólidas que se quedan en el sartén después de haber hecho una fritura, o un ejemplo claro, por ejemplo, es la mantequilla o la manteca, ¿no? Que son de origen, la manteca que es de origen animal, algo así, ¿ya? Los insaturados principalmente provienen de los vegetales o del pescado en su defecto, y que principalmente van a tener una consistencia líquida. Ahora, en cuanto, como ya les he mencionado, los ácidos grasos, ya les dije, pueden ser saturados o insaturados, pero también pueden ser clasificados de acuerdo al número de enlaces que tiene, como por ejemplo, estos son los ácidos grasos saturados, ¿ya? No sé si pueden ver cómo tienen un solo enlace en su composición química, mientras que hay otros tipos de ácidos grasos que también conocemos como son los monoinsaturados o los poliinsaturados, que estos se caracterizan, ¿por qué? Porque no solo tienen un solo enlace, sino tienen dos enlaces, ¿ya? Tienen uno a más enlaces. Entonces, esto les da esa característica de ser líquidos, mientras que los ácidos grasos saturados, como tienen un solo enlace, les da esa característica físico-química de ser sólidos, ¿no? Como la manteca. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tú pones un ácido graso que tiene doble cadena, ya sea monoinsaturado o poliinsaturado, por ejemplo, al fuego? Lo fríes. O, por ejemplo, tienes aceite de oliva. Habíamos dicho que estos insaturados están principalmente en los vegetales, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aceite de oliva y nosotros nos podemos freír un pedazo de carne con aceite de oliva. Entonces, este aceite de oliva, al exponerse a temperaturas elevadas, va a provocar una reacción físico-química, principalmente en estos enlaces, haciendo que este doble enlace se venga acá, a este lado. Entonces, lo vuelve un ácido graso saturado, como si fuera de origen animal. Entonces ya no nos conviene, ¿no? Es por eso que en algunas partes se recomienda consumir los lípidos, las grasas insaturadas, como es el aceite vegetal, en su forma original, ¿no? En su forma líquida, ya que si nosotros lo vamos a poner a temperatura, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque se va a volver pues un ácido graso saturado, que va a ser igual que estemos comiendo manteca, ¿no? De origen animal. Eso es algo muy interesante que hay que conocer. Ahora, hay otro cuadro también que nos menciona, esto lo saqué de otro lado, de un libro de García Luna Pérez, que nos habla de los nutrientes específicos y un poco de la composición biológica de los ácidos grasos. Como ya les he mencionado, ya sería repetirles saturados, insaturados. Los insaturados se dividen en dos: monoinsaturados, poliinsaturados, y como ejemplo tenemos acá en los monoinsaturados al omega 9, ¿ya? Y a los poliinsaturados al omega 3 y al omega 6, o también conocidos como ácido linoleico, ácido eicosapentaenoico, ácido docoxahexanoico, o en cuanto al omega 6, ácido linoleico, ácido araquidónico,
o en cuanto al omega 9, que es ácido oleico, ¿ya? Entonces es algo, hay que recalcar eso de que los ácidos insaturados en presencia de temperatura van a pasar a formar lo que son ácidos saturados. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que nos da la guía de nutrición de Carvajal Pérez, él nos muestra este cuadro y nos dice que es importante moderar el consumo de grasa total. ¿Por qué? Porque principalmente, como ya les he mencionado, el de grasa saturada, o sea, el que viene de origen animal, o ese que tiene, forma, una característica físico-química como de la manteca, no es sólida. Principalmente hace esta recomendación debido al gran aumento de enfermedades metabólicas y enfermedades cardíacas vasculares que nos produce el exceso de estos ácidos grasos saturados. Entonces, sugiere aumentar el consumo de verduras, hortalizas, vegetales, cereales, frutas, pescados, aceites vegetales, porque en sí, como podemos ver, los lípidos no son malos. Es más, los lípidos son esenciales para el cuerpo. ¿Por qué? Porque principalmente todas las células que tenemos en el cuerpo tienen una membrana celular, ¿ya? Y esa membrana celular principalmente está formada por lípidos, por grasa, principalmente por colesterol y fosfolípidos. Y eso es lo que le da esa permeabilidad a las células. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los ácidos grasos no se diluyen en líquido, ¿ya? Entonces el líquido no puede ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque tienen esta membrana de grasa, que es la membrana celular, que los protege de factores externos. Entonces es muy importante la administración en cuanto a la dieta para la persona, ¿no? De los lípidos, o como también principalmente los lípidos pasan a formar lo que son las hormonas. Las hormonas son un 70-80% de composición lipídica. Entonces, su mala administración nos va a dar como consecuente defectos a nivel de patologías, ¿no? A nivel de estas hormonas, pero ya también su exceso nos da enfermedades cardiovasculares. Ahora, este cuadro nos dice que, por ejemplo, nosotros tenemos que administrar de 10 a 15%, ya les he dicho, en cuanto a la dieta total. Las proteínas deben estar a un 10 a 15%, la grasa total debe ser menor al 30%, o en su máximo en un 35%. Si se consumen aceites monoinsaturados en alta proporción, ¿no? Como aceite de oliva. ¿Qué significa AGS? AGS significa ácidos grasos saturados, ¿ya? Esos son sus siglas para que no se pierdan. Entonces, en cuanto a ácidos grasos saturados, también no está mal su consumo, ¿ya? Pero debe ser bien regulado, no debe ser en exceso. Principalmente sugiere de un 7 a 8%, menos de un 7 a 8%, mientras que en ácidos grasos poliinsaturados, que pertenece a las familias de los que pertenece a la familia de los ácidos grasos insaturados, recomiendo un 5%, a los ácidos grasos monoinsaturados a un 20%. ¿Ya? Acá también nos habla de hidratos de carbono, que es de un 50 a un 60% principalmente, y ya les voy a decir por qué. La guía recomienda una mayor ingesta de ácidos grasos, una mayor ingesta entrando a los carbohidratos. Principalmente la guía nos dice que en cuanto a valores energéticos, ya que estamos hablando de kilocalorías, los principales aportadores, los principales macronutrientes que nos van a aportar esta función energética van a ser los carbohidratos, ¿ya? Entonces, estos carbohidratos, o también los conocemos como azúcares, tienen la función primordial de aportar esa energía, ¿ya? Principalmente van a aportar 4 kilocalorías por gramo de glúcido. Entonces, a pesar de que los carbohidratos tienen un rendimiento dos veces menor que la grasa en cuanto a la función de aportar kilocalorías, químicamente van a estar
compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, el choque ya les he mostrado en las primeras diapositivas, y principalmente por monosacáridos, que son azúcares, ¿ya? Es por eso que acá nos menciona que cada glúcido nos va a aportar 4 kilocalorías. Entonces, dentro de estos azúcares nosotros podemos considerar lo que son la glucosa, la fructosa, la galactosa, que son nutricionalmente azúcares más importantes, ¿no? Entonces, tienen una función estructural también los carbohidratos, como lo son los polisacáridos, y principalmente hay que saber que los carbohidratos tienen una función de reserva energética, como lo es el glucógeno, ¿no? Que es la unión de varias glucosas que el organismo hace para guardar, por así decirlo, reservas, ¿no? Por si en algún momento el cuerpo las va a necesitar, como por ejemplo si no toma desayuno. Ahora, también es importante los carbohidratos en las propiedades sensoriales, como por ejemplo, se utilizan, es muy conocido que estos carbohidratos, principalmente lo que son los azúcares, se utilizan por su poder edulcorante, ¿no? En las bebidas carbonatadas o también en azúcares simples que se venden, azúcar refinada, como por ejemplo los frasquitos de fructuosa o la sacarosa que se vende, ¿no? Y también como aditivos industriales. Algo muy interesante de los carbohidratos es que una vez que una vez que una persona hace ingesta de carbohidratos, va a incrementar la serotonina cerebral, ¿ya? Eso hace que, o sea, una persona que está triste, como por ejemplo, una persona que está con, digámoslo así, que está triste con una depresión leve, o a aquellas personas que les da ansiedad, principalmente mencionan que para calmar su ansiedad comen, ¿no? Comen. Y no comen cualquier cosa, sino comen alimentos o bien que son muy dulces o que son carbohidratos muy marcados y muy conocidos, ¿no? Entonces, he aquí su explicación fisiológica, ¿no? Que la ingesta de carbohidratos va a incrementar la serotonina cerebral, porque como sabemos en la depresión principalmente hay un déficit de la secreción o ya sea de la secreción o de los receptores que captan esta serotonina, ¿no? Es por eso que las personas con estas patologías tienden a aumentar su consumo, ¿no? De carbohidratos. Ahora, ahora en cuanto a los carbohidratos, también hay que distinguir que nutricionalmente hay dos grandes tipos de carbohidratos. Disculpe, doctor, esto se ha sobrepuesto, no sé por qué. Ya hay familias de carbohidratos, como por ejemplo tenemos a lo que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Ya dentro de los monosacáridos tenemos a dos familias, las pentosas y las hexosas, y dentro de las hexosas al principal aporte de energía para nuestras células, la famosa glucosa, ¿no? También están otras moléculas como lo que es la fructosa, la galactosa, la manosa, o pentosas como la silosa, arabinosa y ribosa. En cuanto a los disacáridos, tenemos a lo que es la sacarosa, una molécula muy conocida como que es la lactosa, que no es otra cosa que unión de una glucosa con una galactosa, ¿ya? La lactosa que se encuentra en la leche y a lo que muchas personas son intolerantes, o la maltosa, que es igual unión de una glucosa con otra glucosa. O también tenemos polisacáridos que se dividen en dos familias, homopolisacáridos, heteropolisacáridos, que dentro de los homopolisacáridos tenemos a las pentosanas, a las hexosanas, y dentro de ellos están las arabanas, silanas, y dentro de las hexosanas están el almidón, el glucógeno que hemos visto, que es la unión de varias glucosas que principalmente el cuerpo utiliza para guardar las energías, la celulosa, la fructosana. Y acá tenemos a la hemicelulosa, pectinas, polisacáridos azufrados, polisacáridos aminados. Entonces, una vez conociendo cómo se comportan los carbohidratos y para qué nos sirven y cuánto aporte energético nos dan, el objetivo nutricional que nos da la guía, ya también esto lo saqué
del compendio Botero de nutrición, nos dice que uno de los aspectos menos satisfactorios de las dietas ahora es pues que se ha desbalanceado, por así decirlo, la administración de macronutrientes en cuanto a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque principalmente se ha vuelto como principal aporte de energía y como principal fuente dietética los carbohidratos, lo cual también está mal. Entonces, se ha disminuido el consumo de otros alimentos como lo que son los vegetales, ¿no? Entonces, nos recomienda que la dieta debe ser equilibrada y debe ser prudente, ¿ya? Entonces, principalmente no se debe consumir más de un 55% de la energía total que provenga de los carbohidratos porque estaríamos excediendo la cantidad de energía consumida por este macronutriente. Como podemos ver acá, tenemos al rango aceptable recomendado. Entonces, principalmente nos recomienda que nosotros debemos consumir carbohidratos en una proporción de un 45 a un 65% de nuestra dieta, ¿ya? Y eso esta proporción nos debe aportar, debe ser nuestra fuente de kilocalorías, ¿no? Entonces, como por ejemplo, acá nos pone un ejemplo, 300 gramos en una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces, en cuanto al azúcar, nos recomienda que el menos del 10% del azúcar debe estar añadido, ya que como hemos visto, los carbohidratos principalmente están compuestos por glucosa o por azúcar, o también a los carbohidratos se los llaman azúcares. Entonces, cuando mayor es el porcentaje de dieta, menor es la ingesta de micronutrientes, como ya vamos a pasar a hablar ahorita de los micronutrientes. ¿Ya? Si es menor el consumo de 45%, es difícil consumir una cantidad adecuada de fibra. Algo que les quería mencionar es que como ya hemos visto, los carbohidratos son diferentes polisacáridos, ¿no? Entonces, hay algunos polisacáridos dentro de estos carbohidratos que son no amiláceos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no son glucémicos. Habíamos visto que los carbohidratos principalmente están compuestos por azúcares. Entonces, estos carbohidratos que no son glucémicos no son digeridos por enzimas digestivas por el hombre. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos fibra dietética, ¿ya? Eso es a lo que hace referencia esta palabra fibra, ¿ya? Es difícil consumir una cantidad adecuada de fibra si es menor al 45%. Ahora, el consumo de grasa puede ser alto y eso nos va a dar una consecuencia, ¿qué? Una obesidad. Ahora, si es mayor al 65% su administración exógena, puede conducir a una hipertrigliceridemia y la cantidad de proteínas o grasas puede ser muy baja, ¿no? No es recomendable. Lo recomendable es de un 55 a 60%. Y curiosamente concuerda con los porcentajes que nosotros hemos sacado en las fórmulas de gasto metabólico basal, no sé si se recuerdan. Los porcentajes eran iguales, proteínas, en cuanto a proteínas, lípidos, carbohidratos. Entonces, continuando con la exposición, una vez terminados los macronutrientes, pasaríamos a hablar lo que son los micronutrientes. Mi compañero Fernando va a comenzar. Un ratito. Doctora, buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a exponer sobre los micronutrientes, en los cuales vamos a tener lo que son las vitaminas y lo que son los minerales. Vamos a ver que las vitaminas son un grupo de micronutrientes esenciales que cumplen los criterios como compuestos orgánicos diferentes a las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Componentes naturales de los alimentos, no sintetizados por el cuerpo en cantidades suficientes. Y vamos a ver que este grupo de compuestos orgánicos químicamente diversos que un organismo requiere para un metabolismo normal. Su ausencia o insuficiencia produce un síndrome o deficiencia específica. Va a ser una de las características de las vitaminas. Siguiente. Ya.
Las vitaminas se van a clasificar en dos, en liposolubles y en hidrosolubles. Dentro de las liposolubles vamos a tener la vitamina A, como el retinol o la retina, la vitamina D, que es el colecalciferol, la vitamina E, el tocoferol, y la vitamina K, que es la filoquinonona. En las hidrosolubles vamos a tener la vitamina B1, como la tiamina, la vitamina B2, riboflavina, la vitamina B3, la niacina, la vitamina B5, ácido pantonéico, la vitamina B6, la piridoxina, la vitamina B8, biotina, la vitamina B9, vitamina, y la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Siguiente. Bueno, vamos a tener unas diferencias entre lo que son las vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Bueno, dentro de las características de la liposoluble, como su nombre lo dice, van a ser solubles en lípidos, van a ser provitaminas, y su absorción va a ser más compleja, con formación de micelas. Van a producir reservas y su excreción va a ser mediante las heces. En cambio, las hidrosolubles van a ser solubles en agua, no son provitaminas, van a tener una absorción más sencilla, no van a producir reservas y su excreción va a ser por la orina. Siguiente. Ya, bueno, vamos a ver que el organismo puede presentar tantos problemas de defecto de vitaminas como una hipervitaminosis, como un exceso de vitamina, perdón, un defecto de vitaminas como una hipovitaminosis, como de exceso de vitaminas como una hipervitaminosis. Un déficit de vitaminas es más frecuente en lo que son las vitaminas hidrosolubles, ya que se absorben y se excretan de forma relativamente rápida. Mientras que un exceso de vitaminas va a tener la mayor probabilidad de intoxicación y se presenta con las vitaminas liposolubles, ya que tienen una capacidad de acumularse. Siguiente. Bueno, hablando de las vitaminas hidrosolubles, primero vamos a hablar de la vitamina B1, que es la tiamina. También conocida como vitamina. Bueno, vamos a ver que su forma activa va a ser la tiamina pirofosfato y la función van a ser reacciones de descarboxilación. Vamos a ver que la tiamina va a servir como un catalizador en la conversión del piruvato en acetilcoenzima A y participa en muchas otras actividades metabólicas celulares, incluida la tricarboxilasa del ciclo del ácido. Además que participa en el inicio de la propagación del impulso nervioso. Vamos a ver que esta se encuentra principalmente en alimentos como lo que es la levadura, las legumbres, la carne de cerdo, el arroz integral y los cereales elaborados con cereales integrales. También vamos a ver que la molécula de la tiamina se va a desnaturalizar en el pH alto, y en el pH y a temperaturas elevadas. Por lo tanto, que al cocinar, hornear o enlatar algunos alimentos, así como la pasteurización, pueden destruir la tiamina. Vamos a ver que la tiamina se va a absorber en el intestino delgado mediante el transporte activo y la difusión pasiva. Y la absorción máxima de la tiamina se encuentra en lo que es el yeyuno y el ilio. La deficiencia de la tiamina va a producir el beriberi infantil y adulto y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Siguiente. Ya. Vamos a ver, bueno, hablando del beriberi infantil, vamos a ver que se va a hacer clínicamente evidente a los 2 o 3 meses de haber nacido. Y se va a caracterizar por un síndrome cardíaco fulminante con cardiomegalia, taquicardia, grito agudo penetrante, cianosis, disnea y vómitos. También va a presentar otro tipo de clínica en los lactantes mayores, que van a ser mayormente neurológicos y que van a asemejar a una meningitis aséptica, las cuales se van a caracterizar por una agitación, el llanto afónico o silencioso, vómitos, nistagmo, movimientos sin propósito y la alteración de la conciencia y convulsiones. Dentro del beriberi adulto vamos a tener dos tipos de beriberi, el seco y el húmedo. El seco se va a desarrollar
mediante una neuropatía periférica simétrica caracterizada por diferencias tanto sensoriales como motoras, principalmente en las extremidades distales. El beriberi húmedo van a ser signos de afectación cardíaca con cardiomegalia, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y edema periférico y taquicardia, además de una neuropatía. Siguiente. Ya. Luego de eso vamos a tener el Wernicke-Korsakoff. El término se va a referir mayormente, se refiere a dos términos diferentes, a dos síndromes diferentes, cada uno de los cuales representa una etapa diferente de la enfermedad. Vamos a ver que primero se va a presentar lo que es la encefalopatía de Wernicke, que es un síndrome agudo que requiere tratamiento urgente para prevenir la muerte y la morbilidad neurológica, y el síndrome de Korsakoff, que va a ser una afectación neurológica crónica que generalmente ocurre como una consecuencia de la encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke se va a caracterizar por nistagmo, oftalmoplegia, ataxia y confusión, mientras que el síndrome de Korsakoff se caracteriza por un deterioro de la memoria a corto plazo. Bueno, dentro de los requisitos de tiamina que hablen up to date es de que los niños necesitan de 0,5 a 0,9 miligramos por día, los hombres adultos 1,2 miligramos por día y las mujeres adultas no embarazadas 1,1 miligramos por día. Siguiente. La siguiente vitamina es la vitamina B2 o riboflavina. Vamos a ver que su forma activa va a ser la de flavin-adenin dinucleótido, FAT, y la función va a ser de reacción de oxidorreducción. Dentro de las fuentes vamos a tener que se suministra en muchos alimentos, incluido lo que es la leche, los huevos, la carne, el pescado, los vegetales verdes, la levadura y los alimentos enriquecidos en lo que son cereales y panes. En cereales. Vamos a ver que este es un componente esencial de las coenzimas involucradas en múltiples vías metabólicas celulares, incluidas las vías respiratorias productoras de energía. Su absorción se va a dar en el intestino delgado proximal y vamos a ver que la riboflavina se va a absorber pasivamente a lo largo de la gradiente de concentración a través de la mucosa intestinal. Su deficiencia va a producir lo que son los síntomas inespecíficos que incluyen lo que es un edema de membranas mucosas, estomatitis angular, glositis y dermatitis seborreica. La toxicidad, vamos a ver que no se ha observado ningún efecto adverso con respecto al, o sea, no produce toxicidad. Dentro de los requisitos o, bueno, lo que se debería pedir es de que en niños el consumo debería ser de 0,5 a 0,9 miligramos por día, en hombres adultos de 1,3 miligramos por día y en mujeres adultas no embarazadas de 1,1 miligramos por día. Siguiente. Bueno, la siguiente vitamina es la vitamina B3 o niacina. Ácido nicótico o nicotinamida. Vamos a ver que este es un nutriente esencial involucrado en lo que es la síntesis y metabolismo de carbohidratos, ácidos grasos y proteínas. Su forma activa va a ser de nicotin-adenin nucleótido. Su función es la de reacción de óxido-reducción. Y bueno, vamos a encontrar esta vitamina, vamos a ver que esta se va a distribuir ampliamente en alimentos vegetales y animales, entre las que se incluyen lo que son las levaduras, las carnes, especialmente el hígado, los cereales, las legumbres, el maíz tratado con álcali, como el maíz utilizado en las tortillas y las semillas. Vamos a ver que la deficiencia de la niacina va a causar lo que es la pelagra, que se caracteriza por una dermatitis pigmentada, fotosensible, que es típicamente localizada en áreas expuestas al sol, la diarrea, la demencia y lo que es la defunción. Entonces, a estos signos se conocen como la 4D, como la 4D. A estas manifestaciones clínicas se les conoce como la 4D. Los efectos secundarios frecuentes de la niacina son lo que es el rubor, las náuseas, el vómito, el prurito, la urticaria y la elevación de las aminotransferasas séricas y el estreñimiento.
Vamos a ver que la niacina se va a dosificar como un equivalente de niacina, en el cual un equivalente de niacina es igual a 1 miligramo de niacina. Bueno, el requerimiento en niños va a ser de 6 a 12 miligramos al día. En hombres adultos va a ser de 16 miligramos. Y en mujeres adultas no embarazadas va a ser de 14 miligramos. Siguiente. Bueno, la siguiente vitamina es la vitamina B5 o el ácido pantoteico. La forma activa va a ser de coenzima A, que va a ser el ácido pantoténico, más ribosa, más adenina, más ácido fosfórico. Su función va a ser la transferencia de grupos acilo y acetilo. Vamos a ver que estas la vamos a encontrar principalmente en la yema del huevo, el hígado, los riñones, el brócoli y la leche. También vamos a encontrar concentraciones sustanciales de ácido pantoténico en el pollo, la carne de res, las patatas y los cereales integrales. También vamos a ver que el ácido pantoténico también va a ser producido por bacterias en el colon. Bueno, la absorción se va a dar en el ayuno y la deficiencia de esta es rara, clínicamente rara, pero bueno, se suele manifestar mediante parestesias, disestesias, ardor de pie, anemia y síntomas gastrointestinales. La toxicidad, no se conocen lo que son efectos de toxicidad. El requerimiento en niños es de 2 a 4 miligramos por día, en hombres adultos es de 5 miligramos por día y en mujeres adultas es de 5 miligramos por día. Siguiente. Bueno, vamos a tener la vitamina B6 o piridoxina. Vamos a ver que su forma activa va a ser el piridoxal fosfato y las funciones van a ser la de reacción de transaminación y descarboxilación. Vamos a ver que la piridoxina se encuentra predominantemente en alimentos vegetales y el piridoxal se deriva más comúnmente en alimentos de origen animal. Las carnes, los cereales integrales, las verduras y los frutos secos van a ser las mejores fuentes. Vamos a ver también que la cocción y el procesamiento y el almacenamiento de los alimentos pueden reducir la disponibilidad de la vitamina B6 entre un 10 y un 50%. La deficiencia se manifiesta mediante lo que es una neuropatía periférica, lo que es dermatosis, fotosensibilidad, mareos y náuseas. Bueno, el requerimiento en hombres y mujeres, en niños va a ser de 0,5 a 1 miligramo por día. En hombres y mujeres jóvenes va a ser de 1,3 hombres y mujeres jóvenes va a ser de 1,3 miligramos por día, hombres mayores de 50 años 1,7 miligramos por día, mujeres mayores de 50 años 1,5 miligramos por día. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener lo que es la biotina, que es la forma activa, va a ser la acetilcarboxilasa propionil, y la función va a ser la reacción de carboxilación. La absorción se va a dar mediante el intestino delgado proximal en menor grado en el ciego. La deficiencia va a producir un estado mental alterado, mialgia, disestesias, anorexia, dermatitis maculoescamosa, y la toxicidad va a producir no se ha descrito toxicidad en esta vitamina. Los requerimientos en niños va a ser de 8,12 microgramos por día y en adultos va a ser de 30 microgramos por día. Siguiente. Bueno, vamos a tener la vitamina B9. Vamos a tener la vitamina B9. La forma activa de esta vitamina va a ser el ácido tetrahidrofólico. La función va a ser metabolismo en un solo carbón.
y las fuentes van a ser lo que son las hojas verdes y las vísceras. Bueno, vamos a ver que este va a tener una importante función en la formación de células sanguíneas y el ADN en las células en fase de división rápida, por lo que sus necesidades se incrementan durante las primeras semanas de gestación. La deficiencia de esta vitamina va a producir una anemia megaloblástica y puede incluir neuropatía sensorial predominante y defectos en el tubo neural en el feto. Las mujeres en edad reproductiva deben consumir 400 microgramos de ácido fólico diario, además de consumir alimentos con folato. Siguiente. Bueno, vamos a tener la vitamina B12 o la cianocobalamina. Su forma activa va a ser la metilcobalamina o también adenosilcobalamina. Su función va a ser la de reacciones de metilación. Esa va a ser necesaria junto con el ácido fólico para las células en fase de división activa, como la hematopoiesis, como las hematopoieticas de la médula ósea. Se van a encontrar exclusivamente en alimentos de origen animal, como es el hígado, carnes, pescados, huevo y leche, por lo que puede existir riesgo a largo plazo de deficiencia en los vegetarianos estrictos. Su deficiencia va a dar lugar a una forma característica de anemia, como es la anemia perniciosa, y a la degeneración de las neuronas, generalmente consecuencia de una diferencia hereditaria de la proteína necesaria para que se absorba la vitamina B12. Las ingestas recomendadas es de 8,3 microgramos por día, suministrada por carnes en un 53%, pescados en un 25%, lácteos en un 15% y huevos en un 6,4%. Siguiente. Bueno, como último vamos a tener la vitamina C o el ácido ascórbico. Su forma activa va a ser el ácido ascórbico y la función va a ser de reacción de carboxilación, transcarboxilación y descarboxilación. Esta vitamina la vamos a encontrar en lo que son los cítricos, los tomates, las patatas, los coles, el coliflor, el brócoli, las fresas, el repollo y lo que son las espinacas. El ácido ascórbico se va a absorber en el intestino delgado distal a través de un proceso de transporte activo y dependiente de la energía. La deficiencia de la vitamina va a producir lo que es el escorbuto, que se va a caracterizar por fatiga, petequia, equimosis, encías sangrantes, depresión, piel seca, cicatrización de heridas deterioradas. Y la toxicidad va a producir lo que es diarrea, hinchazón abdominal, cálculos renales de oxalato. El requerimiento en niños es de 15 a 45 miligramos por día. En adultos varones va a ser de 90 miligramos por día y en mujeres adultas de 75 miligramos por día. Siguiente. Bueno, vamos a tener ahora a las vitaminas liposolubles. Primero vamos a hablar de la vitamina A, que en su forma activa va a ser retinol, retinaldehído, ésteres de retinol. Su función va a ser de ciclo visual, diferenciación celular y respuesta inmune. Hay dos formas principales de vitamina A, los carotenoides provitamina A y la vitamina A preformada. Los carotenoides provitamina A se van a encontrar en las plantas y hay muchas formas de provitamina A, principalmente el beta-caroteno, el alfa-caroteno y el beta-criptoxantina. Estos son metabolizados por los mamíferos en vitamina A con diferentes eficiencias. Luego de eso vamos a tener lo que es la vitamina A preformada, en el cual vamos a tener el retinol, la retina, el ácido retinoico y los ésteres de retinilo. Y estas van a ser las formas más activas de vitamina A. Estas se van a encontrar principalmente en fuentes de alimentos de origen animal y también es la forma suministrada por la mayoría de los suplementos. Las fuentes alimenticias comunes de vitamina A preformada, retinol, son el hígado, los riñones, la yema del huevo y la mantequilla.
Vamos a ver que la provitamina A se va a encontrar principalmente en vegetales de hojas verdes, lo que son las zanahorias. Siguiente. Vamos a ver que la toxicidad de la vitamina A, hay una toxicidad aguda y una toxicidad crónica. La toxicidad aguda son náuseas, vómitos, vértigo y visión borrosa. Y esta suele acompañarse después de un tiempo de somnolencia, malestar y vómitos. Dentro de la toxicidad crónica vamos a tener lo que es la ataxia, la alopecia, la hiperlipidemia, la hepatotoxicidad, el dolor óseo y muscular y deficiencias visuales y la hipercalcemia raramente, y muchos otros signos y síntomas inespecíficos. Los requerimientos en hombres va a ser de 900 microgramos de retinol por día y en mujeres adultas va a ser de 700 microgramos de retinol por día. Siguiente. Luego de esto vamos a tener la vitamina D. La forma activa va a ser el 1,125 hidroxicalciferol. La función va a ser absorción y metabolismo del calcio, mineralización y contracción muscular y respuesta inmune. Las fuentes van a ser tejidos animales, especialmente el hígado, en presencia de luz ultravioleta y síntesis en la piel. Bueno, vamos a tener lo que es el erocalciferol, que va a ser la vitamina D2, los cuales vamos a encontrar en lo que es setas, alimentos fortificados, por ejemplo, lo que son la leche, cereales para el desayuno, la levadura, y el colecalciferol, que es la vitamina D3, que va a ser sintetizado en la piel, en el estrato basal, cuando se expone a la luz ultravioleta. La deficiencia de la vitamina D va a producir lo que es el raquitismo, la osteomalacia y el exceso de vitamina D puede producir lo que es una hipervitaminosis D, que es debido a errores en la fabricación o formulación o prescripción, incluida lo que es la leche que fue inadvertidamente enriquecida con un exceso de vitamina D. Siguiente. Por último, vamos a tener lo que es la vitamina E. La forma activa de esta va a ser el alfa-tocoferol. La función va a ser de antioxidante y las fuentes van a ser de aceites vegetales. Este va a actuar como un captador de radicales libres, protegiendo de la peroxidación a los ácidos grasos poliinsaturados, un componente estructural importante de lo que es las membranas celulares. La deficiencia va a producir lo que es una neuropatía sensitiva y motora, ataxia, degeneración retiniana y anemia hemolítica. La toxicidad va a producir lo que es la suplementación excesiva. En bebés, cuando los bebés consumen demasiado, se les da demasiado hígado, va a producir un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Y la suplementación en dosis altas, la alteración del metabolismo de la vitamina K. Y bueno, también va a producir efectos anticoagulantes de la warfarina, aumentando el riesgo de hemorragia. Siguiente. Ya. También vamos a tener la vitamina K. La forma activa va a ser la menaquinona. Su función va a ser de factor de coagulación y calcificación ósea. Y las fuentes van a ser de vegetales de hojas verdes y flora intestinal. El comportamiento va a ser, bueno, vamos a tener en la coagulación, que va a ser necesaria para la activación de los factores de coagulación 7, 9, 10 y protrombina, la activación de las proteínas C y S que requieren la vitamina K para su actividad antitrombótica y la reversión de anticoagulantes similares a la cumarina. Este va a producir efectos, la vitamina K va a poder revertir los efectos de la cumarina. También vamos a tener lo que es la formación ósea, que, bueno, en este va a actuar como un cofactor de algunas proteínas implicadas en la mineralización ósea, incluida la osteocalcina.
Bueno, se me cortó la red. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la deficiencia de la vitamina K va a producir una enfermedad hemorrágica y la toxicidad va a producir una suplementación excesiva. Siguiente. Bueno, vamos a tener ciertos términos. En lo que es requerimiento, vamos a tener un requerimiento nutricional, que es la cantidad de un nutriente necesario para preservar las funciones corporales del organismo humano. La recomendación nutricional, que es la cantidad de energía y nutrientes que cubren los requerimientos nutricionales. Y vamos a tener también lo que es el gasto energético total o GET. Bueno, la tasa metabólica basal, que va a ser la energía mínima necesaria para realizar funciones vitales, que va a ser el 60-70% del gasto energético total. La termogénesis, que va a ser el gasto de energía necesario para procesos de digestión y absorción, que va a ser el 10-15% del gasto energético total. La actividad física, que va a ser energía utilizada durante la actividad física, que varía el 5% del... Bueno, siguiente. Bueno, por último vamos a tener lo que son los minerales, que van a ser esenciales para el funcionamiento del organismo, que representan el 4-5% del peso del organismo. Estos se van a clasificar en macroelementos, microelementos y elementos de traza. Los macroelementos van a ser consumidos, bueno, van a ser mayor a 100 miligramos por día el requerimiento. El de los microelementos va a ser menor a 100 miligramos por día y los elementos de traza va a ser menor a 1 miligramo por día. Dentro de los macroelementos vamos a tener el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio y el cloro. En los microelementos vamos a tener el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso. Y en los elementos de traza vamos a tener el yodo, el cromo. Siguiente. Bueno, vamos a hacer un resumen en el cual vamos a hablar de las principales funciones y fuentes de cada uno de los minerales. Bueno, el calcio, dentro de las funciones del calcio va a estar la estructura de los huesos y dientes y coagulación de la sangre. Y las fuentes van a ser la leche y sus derivados. Y bueno, el cloro, vamos a ver que dentro de las funciones va a ser la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Y bueno, la fuente va a ser casi todos los alimentos. En el cobre vamos a ver que va a ser un cofactor de múltiples oxidasas, transporte de electrones, síntesis de colágena y hemoglobina. Y este se va a encontrar en lo que son mariscos, vísceras, cereales integrales. Luego de eso vamos a tener al flúor, que va a ser parte de la estructura de los huesos y dientes, y se va a encontrar en el té, productos del mar, agua y sal fluorada. El fósforo, que va a ser un constituyente de fosfolípidos, estructura de huesos y dientes, y se va a encontrar en lo que es la leche y derivados, huevos y tejidos animales. El hierro, que va a ser un componente de la hemoglobina y mioglobina, componente también de enzimas oxidativas como el citocromo, la catalasa y la peroxidasa, y que se va a encontrar también en tejidos animales, huevo y cereales. También vamos a tener lo que es el magnesio, que dentro de sus funciones va a estar la irritabilidad nerviosa y muscular. Y ese se va a encontrar en lo que es tejidos animales, leche, cereales integrales y vegetales verdes. También vamos a tener lo que es el potasio, que va dentro de sus funciones, está la contracción del músculo esquelético y cardíaco, lo que es la irritabilidad nerviosa, y este va a ser abundante en casi todos los alimentos, en especial en las leguminosas y, bueno, tejidos vegetales frescos. También vamos a tener lo que es el selenio, que tiene dentro de sus funciones el de ser un antioxidante. Y bueno, también está en el metabolismo, dentro de sus funciones está el metabolismo de medicamentos y formación de huesos y dientes. Ese se encuentra en lo que es
leches y sus derivados, el huevo y productos de mar. El sodio, que va a participar en lo que es la contracción muscular y la irritabilidad nerviosa. También dentro de sus funciones está el equilibrio electrolítico y ácido-base y la presión osmótica. Y este va a ser abundante en todos los alimentos, en especial en la leche y derivados, pan blanco, zanahoria, espinaca, productos de salmuera, embutidos y sal. El yodo, que es un constituyente de las hormonas tiroideas, este se va a encontrar en lo que es productos de mar, leche, huevo y bueno, el zinc, que dentro de sus funciones va a estar la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. También va a estar la respuesta inmune y el componente de diversas metaloenzimas. Dentro de las fuentes de este va a estar tejidos animales, huevos, cereales integrales, germen de trigo, levadura. Siguiente. Bueno, al igual que ahora vamos a presentar un pequeño cuadro en el cual vamos a indicar la deficiencia y el exceso. Sintetizando, vamos a ver que el calcio, vamos a hablar del calcio, que la deficiencia del calcio va a producir lo que es la deformidad ósea, como la osteoporosis, la osteomalacia, la tetanía y la hipertensión. Y el exceso va a producir lo que es la calcificación excesiva en huesos, tejidos blandos, y que interfieren en la absorción del hierro y el zinc. En el fósforo, vamos a hablar, su deficiencia va a producir la disminución de la síntesis del ATP y va a producir anormalidades esqueléticas y hematológicas y renales. La deficiencia del sodio va a producir la afectación del equilibrio del agua, el equilibrio osmótico, el ácido base y la irritabilidad muscular normal. La deficiencia de potasio produce lo que es una afectación en el equilibrio de agua y el equilibrio osmótico. La deficiencia de cloro también produce lo que ya había mencionado, que es la afectación del equilibrio del agua y el equilibrio osmótico. La deficiencia de hierro va a producir anemia, mientras que su exceso va a producir hemocromatosis hereditaria y sobrecarga por transfunción. En el caso del magnesio, la deficiencia va a producir temblores, espasmos musculares, cambios de personalidad, anorexia, náuseas y vómitos. La deficiencia de yodo produce lo que es el bocio y deficiencia mental durante el embarazo, el crecimiento de niños, y el exceso también suele producir el bocio. En el caso del magnesio, su exceso produce problemas parecidos al Parkinson al inhalarlo. El déficit de zinc produce lo que es el gonadismo, anemia y bajos niveles plasmáticos, y el exceso produce interferencia en la absorción del cobre. En el caso del selenio, no se ha documentado nada con respecto a su deficiencia o a su exceso. En el cobre, la deficiencia produce anemia microcítica hipocrómica, neutropenia, leucopenia y desmineralización ósea. Y el exceso produce lo que es la enfermedad de Wilson, que es una degeneración hepatolenticular. En el caso del flúor, el exceso produce lo que es la fluorosis. Siguiente. Las recomendaciones diarias aconsejadas van a ser, el calcio va a ser de 800 miligramos por día y en embarazo y lactancia va a ser de 1000 a 1200 miligramos por día. En el caso del fósforo va a ser de 800 miligramos, el sodio va a ser de 2500 miligramos, el potasio va a ser de 2500 miligramos, el cloro va a ser de 2000 miligramos, en el hierro va a ser en mujeres de 14 a 28 miligramos y en varones de 5 a 10 miligramos. En el magnesio va a ser de 300 a 350 miligramos, en el zinc va a ser de 10 a 20 miligramos, en el cobre va a ser de 2 miligramos y en el yodo va a ser de 130 microgramos. Siguiente. Bueno, uno de los artículos que hemos
buscado o investigado es el siguiente, que es evidencia sobre la vitamina D y el riesgo de COVID y su gravedad, que ha sido publicado el 31 de octubre de 2020 y realizado por Joseph Mercola y William Grant y Carol Wagner. Este artículo nos habla sobre la deficiencia de la vitamina D que coexiste en pacientes con COVID-19 y que tanto el color oscuro de la piel, el aumento de la edad y la presencia de enfermedades preexistentes y la deficiencia de la vitamina D son características de la enfermedad grave de COVID. De esto, solo la vitamina D va a ser un factor modificable a través de sus interacciones con una multitud de células. La vitamina D puede tener varias formas de reducir el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio y COVID-19. Y así lo que es reducir la supervivencia y replicación del virus. También reducir el riesgo de producción de citocinas inflamatorias y aumentar la enzima convertidora de angiotensina 2, las concentraciones y el mantenimiento de la integridad endotelial. También nos habla este artículo que 14 estudios observacionales ofrecen evidencia de que las concentraciones séricas del 25-hidroxivitamina D están inversamente correlacionadas con la incidencia o gravedad de COVID-19. Nos indica también que la evidencia hasta la fecha generalmente va a satisfacer los criterios de Hill para la casualidad de un sistema biológico. Ese artículo recomienda que los médicos puedan usar o recomendar suplementos de vitamina D para prevenir o tratar el COVID-19 a la luz de la seguridad y una amplia ventana terapéutica. Pero también nos indica que estos resultados requieren ensayos controlados, aleatorios de vitamina D a gran escala y que actualmente están en proceso. Siguiente. Bueno, algunas de las preguntas que se hizo que son el déficit ¿cuál es su déficit causa lo que es la pelagra? En este caso la respuesta sería la niacina. Y bueno, la siguiente pregunta son vitaminas liposolubles excepto la respuesta sería la vitamina C. Siguiente. Su exceso produce enfermedad de Wilson. En esta pregunta la respuesta sería el cobre. Siguiente. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias por su exposición al grupo número 1 de Jason y Fernando. Ahora vamos a proceder a las preguntas. En caso de Jason, habló de las proteínas, de los aminoácidos. ¿Cuál, Jason, es importante que fijen estos datos ustedes? ¿Cuáles son los aminoácidos que se absorben al 100%? ¿De cuáles alimentos? Principalmente cuando hablamos, doctora, de aminoácidos, tendríamos que regresar a lo que son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Principalmente los que se absorben son aquellos aminoácidos que son, un ratito, doctora, acá lo tengo. Estos aminoácidos, doctora, principalmente los que son esenciales. ¿Por qué? Porque estos no pueden ser sintetizados por el organismo. Y ahora la pregunta, doctora, era ¿cuáles se absorben? Al 100%. ¿Qué alimentos absorbemos la proteína al 100%? No sé, las proteínas están formadas por aminoácidos, eso lo sabemos. Pero tú has mencionado 2 alimentos de los cuales absorbemos al 100%. ¿Cuáles son de ellos?
Ah, ya. Bueno, prácticamente el manual de nutrición y dietética nos dice que teóricamente hay dos proteínas de origen animal y humano que se les llama la proteína perfecta. ¿Por qué? Ujú. Porque se absorben al 100, del 90 al 100%, ¿no? Pero acá lo han puesto con, con un valor biológico de la proteína de un 100% y esto es el huevo de la gallina y la leche humana. Sí, su absorción es al 100% y se compara, ¿no? O sea, ese es el patrón para comparar cuánto es la absorción de los otros alimentos. Está muy bien, Jason, gracias. Ahora, Fernando, tú me hablaste de los micronutrientes. Cuando tenemos un paciente que tiene, es alcohólico, ¿qué deficiencia de qué vitamina tendría? Mm, eh, Cólicos es la... Cuando nosotros hablamos, pasamos en gastro, hemos pasado la visita y siempre le decimos al paciente que le tenemos que dar latia. la tiamina, güey. Ujú, muy bien. Tiamina. Respecto a los estudios que mencionaste, Fernando, ¿qué has buscado? O sea, ¿cuál es la función más importante de la vitamina D en los pacientes COVID? Mm, Lo, bueno, lo que dice principalmente es que la vitamina D, va a estar, tiene interacción con múltiples células y, bueno, reduce lo que sea riesgo, pero dentro de las funciones que yo hablé, doctora, está lo que es lo que es la absorción y lo que es el metabolismo del calcio, la mineralización, la contracción muscular y lo que es la respuesta inmune. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo más importante sería la respuesta inmune en lo que es, en lo que es el COVID, doctora. En realidad, todos esos micronutrientes que le dan el sulfato de zinc o el zinc separado, la vitamina D, la vitamina C a los pacientes, lo que hacemos es que suba la inmunidad. Ustedes saben que la inmunidad se forma no en un momento, vamos a empezar a hacer ejercicios y ya está la inmunidad. Es todo un proceso de años y eso se va formando, ¿no? Jason, un favor, ¿tienes tú una diapositiva que estás hablando de las grasas, monoinsaturadas y poliinsaturadas? Quería hacerles un comentario a los compañeros. Aquí está, doctora. A ver, y ya, miren, acá están las saturadas, en el medio tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Tomen nota ustedes de las dos preguntas que les hemos hecho a los compañeros, que son preguntas de examen, ¿no? Aparte del cuestionario que nos van a enviar. Miren, los monoinsaturados, por ejemplo, nosotros tenemos las semillas, el ajonjolí, la chía, la linaza, otras semillas, por ejemplo, tenemos el girasol, que muchas veces las mamás consumen, pero el error que cometen es tostarlo. Y nosotros, así como comentó el compañero, al a darle calor, temperatura elevada, estas dobles enlaces, que es la propiedad del poliinsaturado de ser una grasa buena, se convierte en una grasa mala, se rompen, ¿no? Se rompen, entonces al romperse ya no tiene esa característica de podernos ayudar, por ejemplo, a controlar los ácidos grasos que son monoinsaturados, se vuelven saturados, ¿no? Lo que vamos a hacer es saturar a las semillitas, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes en práctica, si ven a algún familiar, que no lo tueste, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de tostarlos. Bueno, hemos concluido el grupo número 1, quiero felicitarlos, han tocado, han revisado el tema bastante bien. Y lo otro que sí, han considerado un estudio para los próximos expositores, por favor, considerar 3 estudios, asimismo, prender las cámaras para que yo también los pueda conocer. Que tengan una bonita noche, jóvenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.